principio. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión Olimpia. Olimpia versus General Caballero. General Caballero versus Olimpia. Partido de la Copa de Primera. ¿Cómo estás, Marco? Deja de pelearte con abuelas en el súper. No, pero me chocó, boludo. Me chocó. Dejate de joder. ¿Cómo no voy a protestar eso? Me chocó la señora. ¿Estás loca? Y no me pidió disculpas, boludo. Grande Marquito. Hola, muchachos. ¿Cómo están? ¿Qué tal le ven a Olimpia hoy? ¿Está lloviendo? Está lloviendo en Carendí. Será Anímate. Anímate. Será. Ah, está lloviendo. Buenas tardes. Vamos a Olimpia. El único grande dice. Bueno, chat. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Hoy doble jornada. Carendí. ¿Qué parte, Coque? Juan León Mayor Equipo. ¿Y qué parte? ¿Hacia dónde? Por ahí yo me tengo que ir. Para saber. ¡Ah! Mira eso. Ahí saliendo Ojeda. Gracias, mi querido La Cabra Dam. De vuelta, proveyendo todo. Porque si no es por La Cabra Dam, no tenemos un carajo. La Cabra Dam ya no dice. Me trae. Dice, al fin le sentaron a la Leguizamón. Dice, mira un poco ese detalle. Alcaraz de extremo, muchachos. Banca. Alcaraz de extremo. Banca, Coque. Banca, Coque, dice. Banca, Coque. Bueno, nos estamos instalando recién. Camino a CDE, dice. Perfecto. Ahí está Capazo. General Caballero. Vení, pues. Bueno. Dice, qué grande Coque, dice. Perdón que estoy medio gagágina. Hoy mi Volmoto era de la barra del Olimpia, la extinta barra del Olimpia. Hola, muchachos. Está comiendo pistacho acá nuestro amigo. Tomando un heladito. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser? No. Olimpia sale de esta manera a los perros, ¿eh? ¿Cómo sale Olimpia? No se ve. ¿Qué tiene si se ve todo el lado? No pasa nada, boludo. Bueno. Insfran en el largo. Isfran, sí. Lucas Morales, lateral derecho. Lucas Moraes. La dupla central. Tutu Vargas con Capazo. Buena. Alexis Cantero, lateral izquierdo. En el medio campo lo tenés a Richard Ortiz junto a Hugo Quintana y Alex Franco. Bien. Después, extremo derecho, Derlis González. Mira Derlis. Tu extremo izquierdo, Adrián Alcaraz. Y tu 9, Thiago Caballero. ¿Te gusta el equipo? Mira, yo te digo algo. Me parece muy bueno que le ponen a Alcaraz por izquierda. Para ver cómo se desenvuelve. Contra Libertad no jugó mal Alcaraz estando de izquierda, ¿eh? Así que vamos a ver. Esta es una formación. Es una formación que puede hacer un 4-4-2 a la hora de defender, bajando a Derlis un poco más abajo. Y ahí ya tenés dos 9 que son Adrián Alcaraz y Thiago Caballero. Qué buena camiseta, sí, papá. Estamos de gala. Está de gala, ¿eh? Está de gala. Esta es la que se usó contra... Insfran Morales Vargas, Capazo Cantero, Caballero, Franco Ortiz, Quintana y arriba González, acompañado de Alcaraz, el equipo de Olimpia. Saludamos al Tiki-Taki. Ahí muestra como un 4-4-2. Pero no es un 4-4-2. ¿No es así? No. Perfecto. Bueno, ahí está Teo Arce. Teo Arce que pretendido en su momento por San Lorenzo Almagro. Cerro Porteño también. Cerro Porteño también. Nunca se llegó a concretar lo de Teo Arce. Buen jugador. No. Buen jugador, la verdad. En Olimpia... En Olimpia no tuvo su momento. En Olimpia jugó él. Tuvo. Pero no tuvo su momento. Tipo, no se le dio como esperaba. No. Eso sí, también, muchachos, tienen que tener en cuenta que la cancha está... Horrible está la cancha. Llovió muchísimo en Mallorquín y hasta ahora sigue lloviendo. Horrible está la cancha, muchachos. Entonces está difícil el campo de juego. Va a estar muy difícil, ¿eh? Uy, vamos a ver cómo está Insfran también el día de hoy. El arquero, el portero principal de Olimpia. Saludamos, Tiki-Toki, ¿cómo están? Bienvenidos. La gente de TikTok. Ya me pongo a leerlos en breve, en instantes. Ya me pongo a leerle a toda la gente que se va uniendo. Lindo partido. El día de hoy. Porque Olimpia. El 1 de septiembre empieza la dieta. Una tormenta se avecina.
90 minutos de puro fútbol. Juega Cerro después, porque ahora va a arrancar el partido. Olimpia. Uy, cómo se queda la pelota, Coque. Cómo se queda la pelota. Mira el círculo de juego. Cómo se queda la pelota, me preocupa. Círculo de mediocampo, mira cómo está mojado. Me preocupa, Coque. ¿Qué crees que te diga, hermano? Va a estar difícil. Este partido que va a ser. Va a estar muy. Mira cómo está lloviendo, Está lloviendo fuerte, Queda listos para pitar. Saludos a la gente de TikTok y ya tengo acá el acceso para poder hablar con el chat. A ver, Ojeda, ¿se arranca o no se arranca? 160 personas. Saludos, Racing Lab. Saludos a los ñembos periodistas. Están ahí, gracias a Rosa. ¿Qué pucha? A Delio López yo ya le estoy tomando un cariño. A Delio, porque siempre nos dicen Nepo Baby, hijo de papi y demás cosas, pero está pues siempre en la transmisión. Ese está bueno, Gracias, Delio, por estar de vuelta, gracias. Arranca el fútbol, señoras y señores. Olimpia versus General Caballero. General Caballero Olimpia recupera la pelota, viene el remate, no pudo Derlis. Vos sabés que en estos partidos, en este tipo de situaciones, suele darle ese... Vos nunca te fuiste a jugar en la lluvia. Como que jugamos, vamos, carajo, ¿no? ¿Y no viste mi video en la lluvia? Sí, impresionante. Juego. Marina Gómez, saludos de Itacurú. Dice que ahora juega Cerro 18:30. Hola, muchachos, estamos leyendo, Neo. Saludos a Vasco. Saludos a Argentina, dice Edgar. Saludos. Gracias, Marina Gómez, por la donación. Va saliendo, epa. Y sigue Teodoro Arce con la pelota. Cayó, no hay falta y se viene con todo ahora. No, déjate, esto es imposible. Boludo. Esto no se puede jugar, Coqui, no se puede jugar así. ¿Viste lo que era? No se puede jugar así. Qué fea está la cancha, Qué fea está la cancha. Sí. No corre la pelota, No corre la pelota y después los jugadores se pueden lesionar. Mira, ahí por ejemplo Teodoro ya está mal. Me alegro. No, tranquilo. Bueno, a ver, acá Teodoro seguía, se lanzaba a Alexis Cantero. Para la defensa le quedó a Mareco. Bueno, señores, tenemos un minuto de juego. Saludamos a Cristian. Coque, invítame, dice Celso Córdoba. Saludos de Alemania. Rico está. Saludos, David, ¿cómo te va? Antonio Bogarín, ¿cómo te va, hermano? Hola, Capé. En mi tele todavía no empezó el partido. Anímate, Cristian. Hola, Antonio. Saliendo rápidamente Olimpia. Es que, ¿sabes qué pasa? Al estar así el campo de juego, es muy difícil de jugar abajo. Porque mira, la pelota no puede llegar. Jorge González. Nos corre todo así por arriba. Hola, Pasión. Nos mandan un saludo para el equipo blanco Águila del Colegio Juan Eudoro Cáceres. Saludos, equipo blanco. Va con todo Caballero. General Caballero. Puede venir el remate. Toca por el costado. Se viene General Caballero. Viene el centro. Está solo. ¡Tapó y Fran! ¡Tapó y Fran, señoras y señores! ¡Qué arquero! ¡Qué arquero! ¡Qué arquero! ¡Qué arqueros tiene Olimpia! Boludo. ¡Qué taponazo! ¡Déjate de joder! ¡Qué solo quedó la... ¡Cerrá todo! ¡Olimpia tiene que hacerle un monumento! ¡Qué arquero! No, déjate de joder. ¡Qué arquero! Qué bien, qué buena tapada la de Ifran. Cuidado, se viene el centro. Hay córner para General Caballero, viene centro al área. Se queda en la zona donde defiende Ifran. Viene por el costado izquierdo, se viene el centro. Saca como puede Olimpia. Esto está 0-0, se resbalan los jugadores. Saca Richard Ortiz. Viene el cabezazo de Alcaraz. Le queda de vuelta el juego para Molina que remata. Afuera. ¿Cómo le salva a Ifran a Olimpia? De vuelta. Increíble. Y vos sabés que lo tengo que decir. Puta madre, despiértense en la defensa, boludo. No puede cabecear tan solo el jugador de General Caballero. Solito estaba cabeceando. Me cagué todo, dice Celso Córdoba. ¿Qué onda en fútbol? No sale, dice. Hola, Ariel Leme Oficial, ¿cómo te va? Tapa la pantalla, Olimpia. Está empatando General Caballero 0-0. Levanta Facundo y Fran. Gracias a mi querido Ariel. Vos sos el crack. El salto de Alcaraz. La salida corresponde a Molinas. Buscan arriba Clementino. Despeja la pelota Capazo. Le queda la salida al decano. Buena pelota para Guillem. Todo tranquilo para el portero. Tú sabes que hasta parece que en algunos momentos la pelota está mucho más rápida en algunas partes del campo de juego.
pero en otros lados se va. queda muchísimo con Te el tema puede del agua. complicar, te puede complicar y viene Mira, el taconazo. de ese lado está bien, pero si te da del otro lado está complicado. Se eleva la pelota, busca Naturalis, salida para Olimpia. Ahí se quedó, Ya saca el decano, busca aguantar la Caballero. Había falta de Jorge González, sigue con la pelota en esa. Franco, Richard metió la pierna. Uy, que es difícil jugar a la pelotita así. No, mira, se queda todo. No. Ese lado se queda todito. Despeja Estos Olimpia. son para empezar a jugar Arriba, todo arriba, no. Craxo dice, saludos Isaías. Tap para la pantalla, muchachos. Saludos a Micho, Tito. Saludos para Micho, Tito, Negro y Cabezón. Atención que va. Alcaraz que va, tiene la pelota. Duele los coleros. Dice, no, Alcaraz. Uy. Ese ya no es por la cancha. No, ese no es por la cancha. Ese fue el botín, güey. Ese no es por la cancha, será. Llueve en Carendí. En Juan León Mallorquín avanza Cantero. Pero en serio, esto es un juego de. No, mira, es que vos tenés que esperar nomás. Mira, Richard levanta y tira. Fútbol playa, sí, es así. Va la pelota para Alcaraz, soltó la pelota para Derli, les pegó Guillén, arquero. ¿Por qué no transmiten en Google Play TV? ¿Cómo eso se hace? ¿Google Play? Google Play TV, mira vos. Play TV, mira. Mira, puede ser. No sé, Puede ser, Google Play TV, no, primera vez que escucho. Qué Yo gusto también. ver waterpolo. No, en serio está No, una vergüenza, ¿no? horrible. Además, yo creo que no se debería jugar así. No puede jugarse. Va a la carga. General Caballero saca Olimpia por un costado. Quedó el defensor de Cano impregnado. Hay juego con las manos para el equipo de General Caballero. Tenemos partido y hay 5 minutos. 5 minutos de juego. 6 ahora mismo. Gracias. Gracias, señor. Verá. Hay juego para General Caballero. Partido muy resbaloso. Muy resbaladizo. Centro. Tiene el centro del área. Saca rápidamente General Caballero. Le quedó limpia. A ver. Teodoro. Eleva la pelota. Va por el costado izquierdo. Hay juego con las manos. Ya rasca la zona de disparo General Caballero. Le pega. ¿Qué tal está Olimpia en estos 6 minutos? Preguntan. Y hasta ahora nada de nada, ¿eh? El que más cerca estuvo de marcar gol fue General Caballero, que bueno, nos habla muy bien y Fran con esa reacción que tuvo. Cuidado, se viene General. Atención que va General Caballero con Teodoro. Arce en el área. Teodoro sacó el centro. Oh, despejó la pelota. Capazo. Va ahora Olimpia. Se intercambian los roles. ¿Qué hizo? Enisa Quintana. Dio mal la asistencia. Molina ya revienta y la revolea. Le queda a Morales. Morales que hace lo mismo. Responde y la manda a guardar en esa zona donde se encuentra Thiago Caballero. Marcado por González. Va Thiago Caballero. Hay córner. Hay córner, primer tiro de esquina para Olimpia que busca el primero. O es salida para el portero. ¿Salida para el portero? Salida para el portero, dice el juez Aninati. Mal y peor va Olimpia, dice Anthony Macen. Fuerza Olimpia, dice Isaías. Tap la pantalla. La verdad que jugar en esta cancha, en ese estado que está la cancha, va a estar difícil. ¿Cómo están Coqui y Marcos SP? Dice Abel. No. Atención. Está muy inseguro el arquero de General Y Caballero, bien, ¿eh? ¿cómo sacó? Esta es la segunda vez que está sacando mal. ¿Pero qué pasó ahí? A ver, ese es el Ese tema. es el tema, boludo, que se te van a lesionar toditos Se van a los lesionar jugadores, los boludo. jugadores. El sabés que está estado de pidiendo la cambio, cancha. El estado de la cancha no te permite jugar. El estado de la cancha no te permite jugar y vas a tener jugadores lesionados. Hola, Fex. Hola, Fede, querido, ¿cómo te va? Ya se lesionó, ¿no? Sí, por eso. No, dejate de joder. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Qué? La pierna levantada de Early. Pero mira, es la segunda vez que Fran hace algo así, ¿eh? ¿Está bueno el pitacho? Yo. Fíjate, está pistacheado. Pregúntame. Qué rico. Muy bueno. Bien parado el juego, ¿eh? Sigue parado. Sigue parado el juego. Están atendiendo ahí a González. ¿Qué dice chat?
muerto de hambre. Te creo que una vez en intermedia, tú puedes no jugar en una cancha así, que comes lulas de todo a ti. Otra vez te compararon mucho con lulas de la pasada, boludo. No sé quién fue el mal educado. Un día nomás no viene y eso es malo conmigo. ¿Viste cómo Lula te imitó? Ahí va Pitoni. ¿Por qué me lo eligió otro jugador? Pitoni. Ahí va Pitoni, gol. Chaque, coche vale. Ah, Nina dice. Perdón, muchachos. Este helado es de Franco, que está en la heladera. Y agarramos y saqueamos su cosa. No va a tener para su video. Me chupa un huevo. Ahí está Ramón. Se viene Ramón. Buena partida. Sobre los 9 minutos. 0-0. Saludos, dice Edith Larisa. Saludos a Ciudad del Este. Dice, todo tranquilo, Giná, nomás domingo y hoy vamos Olimpia, gana. Dice Racit, hoy pecho friamos. No, Goku. Lula, ¿dónde te hiciste los rulos? Ey, Flame, dice allá. En el centro hay un lugar. ¿Cuánto salió a hacerte los rulos? 1,5 palos salen. Saludos de Ñembú, dice Miguel. Fabi Barrios, gracias por seguirnos, Fati. No, realmente 1 palo. Opinen, será Derlis, algún día vuelve a su prime, dice. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojo. Y a la carga va ahora. Ay. No pudo. Quintana se resbaló. Ya saca rápidamente conjunto con Torales. Va Molinas. Atento Jiménez. Pelota para Clementino. La cede por el costado derecho. Este es el equipo de Karen. A la carga va y manda al centro Jiménez. Le quedó solito. Remate. ¡Gol! Clementino. Clementino ¡Gol! otra vez, boludo. De General Caballero, Clementino, un hombre que siempre, pero siempre le gusta hacerle gol a Olimpia y ya llega el primero, mi querido Coque. Es muy loco cómo le dejan tan solo, boludo. O sea, ¿qué hacían? 3 marcando la 2 y le dejaron solo. Mirá lo que es esto. Morales. Sea tu marca, loco. Solo, Clementino. Solo nuevamente, ¿eh? Qué puta carajo. Cada fin de semana me tengo que venir a quejar y a ponerme nervioso por estos 11 tipos que nos ponen huevo, carajo. Olimpia cayendo 1-0, señoras, señores, 8 minutos. Clementino marcó el primero del partido. Solo recibió Clementino, ¿será? No, acá no tiene nada que ver el arquero. No. Es la marca, o sea, ¿cómo le hagas solo hacia un jugador, boludo? Es mirar tu espalda. De vuelta. ¿Te acuerdas el partido? General Caballero había jugado contra Olimpia, creo que en el 12 de octubre. Y Clementino había sido uno de los, justamente, que había marcado en ese partido. No, acá Clementino y Arce son los que siempre nos marcan goles, ¿eh? Clementino versus Olimpia es una especie de Erling Haaland mezclado con Benzema, dice Anthony Macen. Gracias, Lucky Strike, por compartir que es atrevidamente Olimpia, dice Miguel. Vamos que Olimpia, dice, ganar por lo menos su partido. Sí, pero espera, muchachos, esto no tiene nada que ver con Ifrán, ¿eh? No. O sea, el que le culpa al arquero acá no tiene nada que ver, boludo. No, ¿cómo? Es la marca la que estuvo mal. Estuvo solo Clementino. Solito. No, pero ¿cómo vas a culparle al arquero? ¿Dónde está tu defensor? Ahí va, peleando esa pelota en 3/4 de cancha. Recupera Olimpia con Alcaraz. Alcaraz soltó para Quintana, levantó Quintana. Busca Caballero, soltó Caballero. No puede, en esa Alcaraz, revienta como puede Molinas. El partido está 1-0. Con este equipo ni en la segunda división salimos campeones, dice Minos Mil de Aura. ¿Quién ve partido Olimpia? Dice Santino. Todos los que estamos acá. Estamos viendo el partido. 253 personas. Dice Fran, gol número 23 de Clementino en primera con General Caballero. Es el máximo goleador de la historia del Rojo en la primera. Ojo con ese dato de Martin Fran. ¿Lo movió todo? Te da basta de clic forzado, ¿no? Porque esto no se sube aquí, muchachos. No podemos. Dice Coque AGG otra vez en coquevismo. Coque le tafó a ver, hasta los doctores se van a lesionar con esta cancha. Total. No, pero este fue choque de cabeza, ¿eh? Este fue choque de cabeza. Creo, no sé quién. De vuelta, Jorge. Sí.
Dale Olimpia, dale Olimpia, dale Olimpia, dice. Olimpia gana, dice Nelson. Termine nomás ya el partido. Hoy juega Cerro. Más importante, dice Matute. No, ¿cómo vas a decir eso, Matute? Grisetti, ¿en cuál página podemos ver? No sé, no te puedo recomendar una página, me bajan. El modo carrera de Coque con Olimpia juega mejor que este, dice. Sí. Corre Shira, solo nos falta defender, dice Fabián. Descender. 14 minutos de juego. 14 minutos y Olimpia. Ahí está Pumpido. Mira un poco Pumpido. Atentamente. Analizando todo. Busca la salida general Caballero. Va y cae. Alcaraz, no hay falta. A la carga general Caballero que gana por 1-0. Saludos para Blanca Ayala. Nos queda la Copa Paraguay, dice Aldo. Tapta para pantalla. Conectate en este lindo domingo. Limpia las buenas y las malas, dice Sergio. Saludos Blanca Ayala. 1-0 gana el equipo. Es que a eso es lo que voy. Que fueron 2 jugadas. Las 2 jugadas fueron calcadas. Igualito. No hay marca. No hay marca. ¿Y qué pasa? Que en la primera te pudo salvar el arquero, en la segunda ya no. Te dejan solo frente al arquero, boludo. Frente al arco. Lo que nos falta. Uy, mamá querida. La puta madre. Y le queda de vuelta General Caballero a la carga. Va tocando por el costado derecho Teo Arce. Arce llevando la pelota. Arce mete la pelota. No la pueden despejar ahora sí. 0 para Olimpia. 1 para General Caballero. Va la pelota arriba para Jiménez. Jiménez el salto. No podía Teodoro. 3/4 de cancha. Se quedó la pelota. Esperaba el esférico en esa. El jugador Derry González. La pelota que va arriba para Thiago Caballero. Despeja Jorge. Le queda de vuelta a Olimpia, que va buscando por el carril izquierdo. A ver cómo está Alcaraz. Cae y se resbala. Saludos para Andrés. Saludame por mi nombre. Y no sé, mi querido Andrés, si tu usuario dice Blanca Ayala, no sé cómo querés que te diga. Pero saludos, Andrés. Ahí va Miller Mareco. Despeja la pelota Mareco. La vaca de Picho. Clementino, que ya marcó el gol. Todos pedían por la vuelta de Capazo y Desastre está, dice Ricky Olimpero. Sí, pues hasta ahora Capazo no tuvo un buen rendimiento. Hay que preguntarle a Alcaraz si quiere jugar o no, dice Braulio Fernández. Hola, Abel González, ¿cómo te va, hermano? Olimpia no le gana a General Caballero desde la apertura 2024, dice Ifram. Uy, tranquilo. A la carga va Jiménez. Jiménez. Tocó para Arce. Dentro de poco vamos Bien, a tener mano. Va la pelota arriba de Molina. Despeja como puede Olimpia, pero la pelota se queda. Se queda por los grandes espejos que hay en la cancha. Viene el centro al área. Va buscando. Le quedó a Teodoro. A Arce le pegó. Sacó y se enoja Tutu Vargas. Dando indicaciones. Saca Tutu Vargas. Tenemos partido, señores. Está ganando General Caballero 1-0. Quedó Torales. En esa, haciendo la falta contra Caballero. Hasta un partido de futsal hay más gente, dice Raúl. No podemos mostrar el partido, Adri. General se volvió como Ameliano para Olimpia, dice. ¿Quién se acuerda de la goleada de Olimpia con General? En esta cancha es muy difícil, boludo. Es que, hermano, hay que ser sinceros. Sí, es un factor muy fundamental lo de la cancha. Es muy fundamental. No, y va la pelota arriba, yo ¿sí? Te digo, Marco, sacando que el estado del campo esté un desastre, siempre a Olimpia le costó ganar en este estadio. Siempre le costó. Nunca... Yo, la verdad, si tengo que tratar de acordarme, te voy a mentir porque no recuerdo bien la última vez que Olimpia ganó en este estadio. Si Fran puede decirnos ahí Ahí en esa cancha. en esa cancha, claro. En Carendí. A ver, tira por el dato, y Fran, cuando puedas. La última vez que Olimpia ganó en Carendí. Porque difícil es jugar en esta cancha, ¿eh? Complica y mucho. Mientras va saliendo Torales. Tenemos 18 minutos. Oscar Riveros, gracias. Saludos, Fabric. Decime, Fabric. A ver, te leo. Va la pelota arriba de Richard Ortiz. Salta. Sabemos, Coque, pero como un club grande, dice. El Olimpia. Ese no sería un impedimento para ganar, dice. ¿Qué cosa? ¿El estadio? Claro. No, pues va en la cancha, Olimpia muchachos. ahora mismo está un desastre. Imagínate jugar así en este campo de juego. ¿Cuántos días pasaron desde la última victoria de Olimpia? Dice. Uy, buena pregunta. Olimpia no le gana a General Caballero desde el 5 de mayo de 2024, dice. Apertura 2024, 3-1 fue la última vez. Ahí tira un dato también, Infran, para leerlo en breve. Pelota parada para Olimpia.
Cantero. Le va a pegar al esférico Sánchez y Jiménez en la barrera. Cantero y Quintana detrás de la pelota. Puede ser peligroso. Viene el esférico de Quintana al área. Se quedó en 3/4 de cancha y está. ¡Sacó! ¡Sacó como pudo! ¡Qué tremendo Miller! Tremendo Miller Marreco despejando esa pelota. Era gol, ¿eh? Va el esférico arriba. Y se pierde otra pelota. No puede Olimpia despertarse. Dice, en 8 partidos ganaron 4, empataron 3 y ahora están perdiendo. La última vez que ganó en Garendí fue un 3-1 en la apertura 2024. Dice Coque, te voy preparando la pomada para la colita, dice. Los días están muy comprometidos con el Olimpia, dice Pumpido, nuevo DT, dice. Pumpido es el analista. Coque, te siento, hermano, cambiate de club la solución, dice Matute. Ni en pedo. Va. Estuvo en peores, muchachos. Este no es nada en comparación a lo que fue el 2004-2005. Se ríen en nuestra cara de estos mercenarios, dice. Estoy más al pedo que Coque. No. ¿Qué es lo que decís, Jesús? De la Chore, de mal en peor, dicen los muchachos. Es un desastre, esto es un desastre. Está cayendo Olimpia 1-0. Perdiendo ante General Caballero. Partido de la primera división, gracias Manuel. No te da ni ganas de putearle a este hijo. Es un desastre. ¿Qué mandó Pablo? ¿Qué cobró? Qué cagada este Pablo. ¿Qué hizo? Agarró y no me mandó los ganadores de la entrada. Del partido de Cerro. ¿No? No. Ahora me mandó. Me está mandando. Salida de Olimpia. Se olvidó Pablo. Tira con falta poco ya. Yo estoy relatando acá. Entre tiempo ya voy a dejar de Bateo Arce. Viene la pelota arriba. Saca Olimpia. Y este es la salida del Decano. Va con todo Alcaraz. No pudo. De vuelta. Vuelve a comenzar el Decano. Mirando y apostando ahora Teo Arce. Arce. ¿Se va o no se va? Saca Olimpia. Lateral para General Caballero. Chorete Pablo ese. Olimpia pierde hoy y mañana. Pumpido será presentado. Dice, no siento ni rabia ni tristeza legalmente. Está haciendo normalidad ya, dice. Lateral para General Caballero, buscan a Clementino, metió el taco, le queda la pelota, va para Clementino, va Jiménez, y Fran se le escapó, atención, caga, y no pudo, se le escapó esta vez sí al arquero, se le escapó y hay salida. Eso es lo que tienen, boludo. Estos tipos no ven su espalda o qué onda, boludo. Pero espera, no puede ser que haya 3 jugadores que General Caballero solo sin marca. No puede ser, loco. Impresionante. La gran puta, boludo. Salida para Facundo Isfran. Eleva la pelota el joven arquero del Decano. Segundo partido en la titularidad. Jiménez despeja la pelota. Jiménez. Salta Olimpia. Busca ahora General Caballero. Corre por el costado izquierdo y se va a la carga Sánchez. Manda. Ay, cayó, se resbaló. No, se resbaló. Mamita Sánchez. Hasta el cámara de tío le jodió. Sí, señor. Va Olimpia de vuelta. Ahí está, toca ya. Decano, toca, soltá la pelota. Uy, la difícil. puta, te va en el lugar donde más agua hay. No, impresionante. ¿Qué hizo el jugador? Va Cantero. Toca Cantero. Viene Franco. Uy, no. Franco. Uy, Franco. Y hay falta de Franco. Obviamente que Franco, la patada que metió. Teo Arce contra Olimpia es como CR7 de Manchester United, dice Anthony. Bueno. 1-0 gana General Caballero. Si sabés que la cancha está mal, ¿para qué puta querés chulear? Toca tu pelota. Va al centro del área. Tenemos 23 minutos. Escapa el esférico. Señoras y señores, el partido está 1-0. 1-0.
Mientras estoy transfiriendo entradas. Tomarle un alerco que para no dormir y ver a estos muertos. Libertad se frota las manos con el intercambio con Olimpia, dice. Claro. Imagínate que esas dos incorporaciones de Libertad de justamente ex Olimpia tuvieron que ver en la Copa Libertadores. Pelota arriba de Teodoro, el córner se hace, le queda la pelota, a ver si remata, a ver, le pega arriba y afuera. Claro, papá. Claro, papá, dice. Sí, vienen de Olimpia, saben jugar lo que es jugar Copa Libertadores. Saben lo que es tener una camiseta pesada. Claro, papá, dice el tipo. Claro. ¿Qué diga? Martín Silva atajó un penal, atajó un penal. El que erró fue Iniesta, ¿verdad? Pero a él no importa. No. Va jugando Olimpia. A la carga va el Decano. Todo. Concha de su madre. Dice Olimpia, me tiene harto ya, dice Goku. ¿Cómo andamos, mi querido Luis Foix? ¿Todo bien? ¿Por qué se juega sin público? Dice el chat. Está lloviendo en Karen, muchachos, Difícil ir ahí. Pendiente los cebollitas, dice Víctor. Tap a la pantalla. Y Puiteca, y Puyema, dice bulo. No. Hay cerristas en el chat. Richard, gracias por el quiéreme. 1-0. El marcador iba a la carga con todo. Sánchez manda al centro para Clementino, buscó la cabeza. Y ahora sí corresponde a Olimpia la salida, buscando salir de esta pesadilla. Lluvia, cancha que nos gusta visitar y también un resultado adverso. Olimpia, equipo pequeño, dice, no, los cerristas tienen que ir a estudiar, dice. ¿Qué pasó ahí? A ver, hubo un choque de Jorge, impresionante lo de Jorge. Esta es la segunda vez que está rompiendo la bola, pegando caballero. con todo. No, González, Jorge González. A ver. Pon el cuerpo, falta. Ahí está Barbita. Te juro que yo no en este equipo soy 2012. Pendiente papá, los perristas, dice, gracias Messi. Penal para Olimpia, dice el chat. Uno peor que otro, dice Jorams. Colero hay uno solo. No, Lucio. Aquí lo tira por el cartel. 1-0. Coque tiene que entrar a jugar y gana Olimpia, dice. Pelotas paradas para el Decano. Sentido, quedó Caballero. Coque, no te veo tan feliz, dice, aguanta el ciclón. Sí. Si querés que estés feliz o que soy estúpido. Pelota parada para Olimpia, viene el esférico. 3/4 de cancha. Mierda, Le ese pega centro. la carga, va General Caballero con Bueno, velocidad. se le queda. Teodoro. La puta la pelota. Atención que va Teodoro. Teodoro cruzó y está. La dejó pasar Sánchez. Despeja Olimpia. Despeja, pero le queda el remate. Afuera. Cerca estuvo. Elsa Cabrera se animó a pegarle. 12-8 nomás Coque, dice JH17. ¿Cuántos pagantes hay? 20 pagantes, Pío. No hay informe en la entrada. Muchos cerristas en el chat, 20 pagantes, dice. Olimpia Metella, dice Goku. Vada teniendo. Y Puyema, no, tranquilo, los muchachos. 1-0 gana General Caballero. Territorio de General Caballero. Olimpia buscando el empate. Corner para Olimpia. Habrá tiro de esquina para el Decano. Ni con 3 técnicos no hace nada Olimpia, dice Esteban. Ahora entra el director. Un ratito le dice Thiago, Tobillo. ¿Se vendrá Faustino Barone? Atención que hay córner para Olimpia. Peligro, viene el centro al área. El salto. No pudo darle de cabeza, no pudo. ¿No sabés que le daba de lleno le daba Arce? Cerro campeón, no, dice.
Golpe de cabeza al palo, dice Kevin. Se viene Barone, ¿eh? Se viene Faustino, un jugador que realmente para mí no ha hecho absolutamente nada todavía en Olimpia, ¿eh? Nada. Y bueno, pues no se lo pudo ver todavía. ¿Y qué más esperamos para verlo? Y nada, tiene que jugar. Y sí, pero la vez que entró, nada. Sí, porque ¿qué querés hacer en 5 minutos? No puede hacer nada, no va a marcar ninguna diferencia. Vos sos Faustino te sigue, ¿verdad? No, ¿No? no. ¿Crees que tiene mucho, Y tiene yo calidad? digo, ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver, ¿cierto? Ahora lo vamos a ver. porque Va a van tener traer un partido un poco más largo. más largo, exactamente. Ahí vamos a poder. Pero hasta ahora lo poco que vino, no. O sea, no se mostró puede nada. sacar un análisis de eso. Claro, no. Muy difícil. Pero hay que ver. Hay que ver cómo ingresa Eduardo Martínez. Gracias por seguirnos. Pumpido tenía que haber sido el DT de Olimpia, dice Jorrams. No. O sea, en esa parte de la cancha No, se no queda. corre nada, ¿eh? Se queda. Va Ortiz. qué Metió el bien, cuerpo ante Tío Arce. Posibilita. Uy. puta que puta! Capazo. No pudo sacar la pelota de buena manera. Jiménez bordeando ahora el área. Va a generar Caballero para Cabrera. Cabrera con el jugador cantero. ¡Ay, qué córner! Córner para el conjunto de General Caballero. Se enoja Goku. Ahora van a decir que llueve porque está todo arreglado el campeonato para Cerro. No, Fede. Desastre Olimpia, dice. Los pingüinos deberían ganar con este frío. Desastre Olimpia, dice el chat. Hoy quieren ganar un poquito de plata. La APU. Que tienen que hacer es que va a haber un penal en un partido así. Así luego. Claro, es la FIFA. Córner al área de General Caballero. Va González. Sigue O sea, la están reclamando que pelota. se fue, ¿eh? Se fue la pelota. Te regalamos una copa, ya que no tienen ninguna. Aguante Olimpia Caraco, dice Mechi. Se viene Faustino Barone. Faustino a la carga. Vamos a ver. Sale a mí, Thiago Caballero pide, ¿eh? Quiere seguir jugando Thiago, pero lo van a sacar. ¿Qué hace, Tiago? ¡Epa! Atención, cayó. Ahora sí tiene que estar Tiago. Esto tiene que ser amarilla. Esto es amarilla. ¿Qué onda la cancha? Igual se juega. Mierda, es Colo. Corre la pelota. Dice el chat. Claro, mierda es como correr la pelota. A ver. Muy fuerte la entrada de Torales. ¿Cómo que Fede? Yo soy tu único Fede. Nunca más leas ese. Nunca le ¿Cuál leas mensaje? a ese Fede, dice. ¿Cuál fue? Salvame Trovato. Lali González. Gracias por seguirnos, Lali. Gracias, Marcelo Torres. Entró Barone. ¿Qué lloró tu comentarista? Dice Luis Gamarra. No, así no. Varone. A la cancha, Varone, Faustino. Está llorando, tío, ¿eh? Ahí va la pelota al área. Vamos a ver si Olimpia se despierta. Pelota al medio. Va a ver, Derlis, pegale de chilena, Derlis, animate. Viene el centro de Richard Ortiz. Se coloca Olimpia. Ahí viene la pelota al área. Saca como puede. Hay córner. Hay córner, señoras y señores. Olimpia que busca. Olimpia busca marcar. Olimpia quiere gritar en Carendí. La coloca. Se viene Barone, ¿eh? Se viene, Barone, dice Coque. Dale, Barone. Atención. Levanta la mano. Vendrá la ejecución desde la esquina izquierda al centro al área. El salto de Richard. Quedó. Viene el remate. Cayó. Y está la pelota. No. Igual ya había falta. Oh, es córner. Es córner, señoras y señores. Fue momento de Olimpia. Quedó sentido Richard. Qué bien Richard, ¿eh? Qué bien Richard. A ver, acá, bueno, cabezazo de Richard. Recupera. Y sí. Uy, qué feo. Cerquita. Uy. Cerquita estuvo. Qué cerca que pasó. Hay córner para Olimpia, se coloca la pelota, vendrá ahí donde está Guillén, viene el centro al área, Alcaraz, despeja Miller Mareco, le queda de vuelta a Olimpia, Caballero muestra su juego, Caballero soltó, no puede el decano con Quintana. Y saca General Caballero, 33 minutos, 33, despeja Olimpia, responde General Caballero, la manda a un costado, hay lateral, gracias Lucio Benítez por seguirnos, gracias Fati Barrios por la rosa, pelota arriba, salta de vuelta General Caballero, hay lateral para el conjunto de Cano. Richard Coque, un centro no pueden tirar los hijos de puta.
Lateral al área para Olimpia, el salto que está para Alcaraz, mete juego para Varones, ¡Profe! cayó en el área, ¡Profe! pide el penal. ¡Profe! Estaba adelantado. Saludos a la abogada Patricia del Puerto. Gracias, user, por seguirnos, apoyar la idea de ir a manifestar con la barra 79 donde entrenan estos paquetes pesados de Olimpia. No, tranquilo. Julio Colmán dice Jorge Coque Amargo. Gol de Rillar, dice Kevin. 1-0 gana el equipo de General Caballero. Marcos Toledo, gracias por seguirnos. Hoy hace gol Álvaro Barone Aponte. Atención, que el partido se juega en la mitad de la cancha. No pude Richard. Va a la carga Miller Mareco. Toca al medio y se va a General Caballero. Pelota por el costado izquierdo. La ponen al área. No. Fuera de ella está Teodoro. Arce manda al centro. Ahora sí va llegando Clementino. Despeja como puede el decano. 1-0. Está ganando General Caballero e insiste. Pelota al área para Jiménez. La logran cabecear. Despeja Olimpia. Dale, saca Olimpia. ¿Qué les pasa? Gracias Alejandra González por seguirnos. Va ahora a la contra el equipo del decano. Uy, lo que perdió. Y se va a la carga. A ver, ¿me falta? Falta y pelota parada. Amonestado será Richard. Pelota parada. Pelota parada. Muchos dicen penal, pero no, ¿eh? El árbitro lo ve afuera. Fue afuera, vos sabés que fue en la raya, boludo. En la raya. En la raya. Se salvó. Roja y comisaría, dice Julio Colmán. En la raya. Cucaralla de cocina también se le dice. No. El pase que hace Richard es para que Derry rechace, boludo. No para devolverle a Richard de nuevo. La puta. Pelotas paradas para General Caballero. Hay peligro, suenan las alarmas. Facundo Isfrán atento en el arco. Le va a dar rosca ese balón. Hay peligro. Cayendo Olimpia por 1-0. Autoriza Ojeda. Hombres en el área, atentos. Viene la pelota de Sánchez, donde le pegó. Gracias Álvaro Silva, gracias Molinlo por seguirnos. ¿Así le pegó? Tan mal le pegó Sánchez. Boludo, yo pensé que rebotó por alguien. Le pegó mal Sánchez. ¿Qué carajos? Hay juego con las manos que corresponde a Olimpia. Vamos, mi general, dicen. Ya, ¿qué digo? ¿Qué digo? Jorge. ¿Qué hizo? Dice. Está desaparecido Quintana. El día de los muchachos. Si decimos quién está desaparecido, están todos. 37 minutos. A Olimpia se le dice Michael Jackson porque es blanco, negro y está... No. Luis González es una falta de respeto. Luis González es una falta de respeto total. Sinceramente. En Santos le mandan a la mierda a Neymar y acá tiran mala por mandarle a la mierda a Derlis, perdón. ¿Qué pasó acá? Gracias, Lari. A ver, Sánchez. Dejó la pierna. Dejó la pierna. No, mala leche. Mala leche. Dejó la... ¿Puede sacar la amarilla? Claro que sí. Claro que sí. Ahí está. Se enojó Tutu. Eso era. Se enojó Tutu. Ese va a comer después más, una. yo te digo algo. Para mí se hubiera quedado más en el piso Tutu. Entonces podían por lo menos revisar, ¿verdad? Pero... No, sí, pero ya va a estar en... Mira cómo Richard le reclama. El saco para mi trabajo de cocina. Salida para Olimpia. Despeja la pelota. Como puede generar Caballero. Y comienza de vuelta esto que se llama defender para Olimpia, que hoy ha defendido bastante. Richard Ortiz soltó la pelota por el costado derecho. A la carga el decano. Atención que hay peligro. Busca ahora Derlis González. Está en el área. Molina con la pelota. Mi general dice. No. 38. Saca Capazo.
charco y charco. El charco de Carentín se debería de llamar. Despeja Capallo. Alcaraz. Richard Ortiz. Elevan la pelota. Ortiz despeja Jorge González. Falta. Va Jiménez. Piden falta. Va Jiménez con la pelota. Jiménez que sigue. No se la pueden sacar a Jiménez hasta que lo bajan. Y hay salida de Morales. Tocó para acá, Franco. A la carga va Ax Franco. A ver si le pega. Franco dejó para Faustino Marone. Mete el cuerpo. A ver. A ver. Offside de vuelta. Offside de vuelta, mi querido Coque. Offside de vuelta. Sí. Bueno, señores. El partido sigue 1-0. Dígalo, para mí tenemos que cambiar un estudio. ¿Cómo? Amigo, nunca le dimos ganar a Olimpia en este estudio. Nunca. La única vez que le dimos ganar fue contra Recoleta y jugando asquerosamente. Así que yo creo que el estudio le está matando a mi equipo. A la pucha, sí, luego. Sí. Payaso de jugador, dice Ever. Y está beneficiando a otros. Cristian Claudari, gracias. Krishna, a la pucha. Krishna. Bulo, dice Luis. Andase la llamada. Coque va a hacer la llamada. Hace stream desde el... si ganamos, dice. Deli López. ¿Cómo? Ah, no, Ojeda. Ojeda. Corta. Atención que va Olimpia a la carga. Luis Franco. Franco que toca atrás para Richard Ortiz. Se coloca Richard. Soltó el pase. Cede el balón para Cantero que manda el centro al área. Faustino Baroni de cabeza. Despeja General Caballero. 40 minutos. Va Richard Ortiz. Adelante, llame. Ojeda. Un penalcito, por favor. Ahí va. Dejó la cabeza Alcaraz. Dos. Regalanos 2 goles. Llama a Trovato. Dice. Por favor. No, Trovato está preso. ¿Está preso? No sé, Trovato está preso. No creo. A ver. ¿Qué haces? ¿Qué dijo? ¿Qué haces? Olimpia, no vamos a recuperar. ¿Qué parás? ¿Saben cómo se le dice a los... puta! ¿Para qué Pio si seguía? Pelota parada para el decano. No te llamé. Pero espera que se viene. A ver si hace caso al llamado de Coque. Ahí va a elevar la pelota, Capallo. Gracias por seguirnos. Ahí va el esférico a la área para nadie. Va Alcaraz. Y ya la caprichosa fue despejada. Piden falta y hay falta. ¡Puta que te parió, Ojeda! Ni paloma. 100 palos más, hija de mí. ¿Puedo decir que esa cantidad de plata se maneja así? La reencarnación de... No lo digo. Olimpia es un cáncer sin... No, tranquilo. ¿Cómo vas a decir eso del tricampeón de América, hermano? Pelota arriba de Luis Guillem. Ahí va jugando Jiménez. La deja de tacón para Clementino. Y ya despeja Olimpia. El partido está... Es tu momento. El partido está 1-0. Va Alcaraz. Alcaraz. Lea el agua. Alcaraz. La mete. Uy, Alcaraz. Alcaraz. Impresionante lo de Alcaraz. ¡Te chulea el agua, hijo de puta! Malditos estos cerristas que le regalan penales por fecha, dice Kevin. 1-0 Guadalupe Vázquez. 1-0 gana el conjunto de General Caballero. Pensé que era Tomahawk de USA, dice. No. Sin nervios. Saludos, Iker. Alcaraz, andate a libertad, dice el chat. Despeja la pelota limpia. A ver si la pelota le llega a Alcaraz. Va Faustino Marone. Presiona el decano. Gana General Caballero. A la carga va General ahora. Proponiendo General. Lateral para General Caballero. Pide tranquilidad ahí. Torres. Saludos desde Tacuatí, dice Javi CCP. ¿Saben cómo se le llama a los olimpistas? Dice Lari. ¿Cómo?
¿Cuánto va? 1-0 gana General Caballero. 1-0 gana General Caballero, muchachos. Chicas, ¿desde dónde lo estoy yendo? Saludos desde la Loma. Y Fran con la pelota. Qué partido de mierda. Va a salir Facundo Isfran. Levanta Facundo, pelota arriba, despeja el hombre de General Caballero. Hola Elizabeth Ibarrola, ¿cómo te va? Alcaraz, adelanta la pelota para Derlis González, que no la puede tener. Ramón era luego un fracaso en la selección, dice, no, tranquilo. Ramón en la selección no perdió tantos partidos, empató muchísimo, dice. Al juego con la mano, gracias Miguel Martínez por seguirnos. Lateral para Cantero, va a elevar la pelota Cantero. Hay peligro, viene el esférico. Uy, Cantero. Es un lateral. Pone con la mano. ¡La puta! Hay juego con las manos, ya juega rápidamente el decano. Capazo eleva la pelota, buscan a Faustino, despeja General. Ya lo saca, insiste el decano. Ahora mete la pierna, no puede Morales, la soltó por el costado derecho. Va Quintana, mándame el centro, por favor. Mándame el centro, por favor, que está ahí. No pudo Faustino Barone. Sin amaño no hay paraíso, dice Francisco Alderete. A la carga va Teodoro Arce, no la logra sacar, en ese el hombre decano, va Teodoro. Pelota en salida para el conjunto olimpista. 3 minutos más y esto se acaba. En su primera etapa. Pablo, llega a las 5 y a las 2 personas que preguntaron por las entradas les regalás y eliminás el mensaje con la persona que no te respondieron. Pelota para General Caballero. Ahora sacó limpia. Cucaracha de cocina, dice Lari. Que se estén comentaristas amargando, dice. Uy, le costó escribir otro amigo. Se enojó nuestro comentarista, está enojado. Pero es hincha Olimpia. Pelota. El toque va por el costado izquierdo. Hay córner para el decano. Córner para Olimpia. Córner para Olimpia, señoras y señores. Va a colocarle la pelota Quintana. Atento están todos. Pide a Derlis que suba. Viene el centro al área. Segundo palo. No puede. Viene el remate. Guillén. Guillén le dice que no Derlis González. ¡Qué tapadón de Guillén! Era el golazo de Derlis González. Mirá cómo estuvo. Mirá cómo le pegó. Amigo, nunca ataja así. Nunca. Nunca. Contra el Olimpia es Neuer. Tremenda tapada. ¡Córner! Se va a terminar la primera etapa. Olimpia busca desde arriba. Fuerzas aéreas olimpistas. Viene el centro al área. Al cabezazo que no llega de Capazo. Y busca Morales. Mete la pelota. Saca Clementino. Y a la carga va Sánchez. Acelera Sánchez. Atento está en esta Alex Franco. Acusa falta. Hay falta del jugador de Olimpia. Pelota parada para General Caballero. Increíble cómo contra Olimpia atajan todo. 47, se cumple el tiempo. Se cumple el tiempo de juego. Aquí el rojo de Carendí ganando 1-0. Y va Clementino y sale Facundo. Se termina. Se terminó la primera etapa, señoras y señores. ¿Qué tiene que ser Olimpia, Coque? No, tienen que borrar el club. La puta que los parió. Es imposible, amigo. Es insostenible esto. Es insostenible.
Y si se tiene que ir gente, que se vaya gente. Gran 7, boludo. Es una vergüenza por donde se lo mire. ¿Hace cuánto yo no grito gol, men? ¿Hace cuánto no grito un gol de Olimpia? Hace mucho. ¿Hace cuánto no le veo ganar a Olimpia? Es una vergüenza. Es una vergüenza este equipo. ¡Qué puta carajo! Mam, no puede ser lo malo que son. Y encima los rivales le entregan la cola a todos. Y con Olimpia son Brasil. Es que ¿sabes qué pasa? 2002. Vos te podés quejar en la cancha. Te podés decir, no, pues la cancha está una mierda. Amigo, te hicieron un gol así igual. ¿Entendés? Te hicieron un gol así igual y fue culpa de la defensa. O sea, acá ya no sé. Para mí, este partido pierde y para mí Ramón se va, ¿eh? Dejate de joder, boludo. Dejate de joder. Para aguantar el proceso, por lo menos tenés que ganar. Tenés que ganar en algún momento. Para que se pueda aguantar los procesos. Pero este no se puede más aguantar. La puta. Es una vergüenza, boludo. Es una vergüenza. ¿Qué feliz te ve, Coque? Sí, no, estoy muy nervioso, amigo. Estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso. Es una vergüenza cómo juega Olimpia. Es una vergüenza. Y si lo saca a Ramón, ¿a quién lo trae? Lo van a subir a Pumpido. Lo van a ver para traer a JCC. Increíble, boludo. Increíble que cada fin de semana se tenga que decir esto, boludo. Increíble que cada puto fin de semana sea lo mismo. Llega el fin de semana, pierde Olimpia, el lunes estamos como el culo todo el mundo. Y siempre es así, boludo. Siempre es así. Lo peor de todo es que la última vez que ganó Olimpia fue contra Recoleta. Un 1-0. ¿Estuvimos felices después de ese partido? No. Porque casi no empatan. Y si uno empataba iba a ser una vergüenza también. Así se sentía Franco durante 4 años. Y sabes que ahora le entiendo a Franco. Literalmente. Ahora le entiendo a Franco. ¡Qué puta! Y eso que estamos, ¿cuánto? ¿Hace cuánto estamos mal? 8 meses. Todo este año. Ahora le entiendo a Franco. Déjate hinchar. Cambia de DT, no se dan cuenta los jugadores. Sí, pues amigos, se cambiaron todos los jugadores. ¿Entendés? Todos los jugadores se cambiaron. No sé, te juro tenemos Payet. Te juro, algo no hicieron este año. Estamos malditos, boludo. Estamos malditos. Mira el baño. Tranquilo. A ver, dice, fuerza amigo, con todos, o sea, a todos nos toca eso, son cosas del fútbol, dice Héctor. Estamos feos en el acumulativo, dice Braulio Fernández. Benedetto le cagó a Palermo, pero Cerro pecheaba al último partido. Ustedes van 10 ahora. Tampoco van a renunciar por la plata, o si no ya hubieran aceptado la oferta del Santos, dice Dani. Hasenguco, que dice Julio Colmán. Pero bueno, chat, en serio, lo de Olimpia, yo viendo desde este punto, es horrible. Es horrible. No puede ser que Olimpia salga a plantear así su partido, no se entiende. No tiene idea de juego, no se nota la mano del técnico. Díganme algún partido donde se notó la mano de Ramón. Uno. Un partido les digo. Donde se haya notado la mano de Ramón, de Emiliano. Coque, estamos contigo porque yo también estoy así, dice. Se viene Julio César Cáceres. Tranquilo, se va a remontar en el segundo tiempo, dice. Con frente a Bulo Bulo. Tu compañero es muy churro, pero es más olimpista que mi mente. Saludos de Pedro Juan Caballero, dice Lari. Gracias, Mavi, por seguirnos. Olimpia no tiene ni idea lo que juega el ET. Una pena, dice. Que se vaya Coto. Dice, no. Nos hicieron brujería, man. No puede ser que cada partido el arquero rival sí o sí haga una tapada de Neuer. Jugamos mal,
Pero eso es de estudiar. Mi mano se va a notar más, dice Acción Franja. Necesito una cerveza y no tengo plata, no estoy asimilando esto. Todos los que se venden su contrato desde fin de año. Mi renovación, la cantera, nuestra última esperanza. Dice King. A ver, che, ¿cuánta pretemporada le falta a Derry para jugar bien? 6 meses buenos en todo su paso por el club. Y los ídolos de boludos, dice. Que se vayan todos. Igual seguimos siendo los más grandes del Paraguay. Que los días aprovechen que está cerca de Brasil y se vaya, ya que tanto quieren ir a Brasil. Plata, el tema, seguro que no cobran más los jugadores, pero igual, Fran. Sí, no cobran los jugadores, ese es otro tema. Ese es otro tema, no puede... tenés que ganar. Tenés que ganar. No puede ser. No puede ser, dice. Qué bárbaro. Desde el Clásico Olimpia no hace gol. ¿Cierto? Desde el Clásico Olimpia no hace gol, boludo. No puede ser que un pibe que debutó el partido pasado le salve a Olimpia, ¿cierto? Si General juega todos sus partidos así, no estaría peleando el descenso y su arquero sería de la selección, dice José Espinosa. ¿Y vos trabajás gratis? No. El tema es el siguiente. Si a vos no te pagan, tenés que salir a hablar. Pero por lo que yo sé, con el balance de Olimpia, con todo se está cumpliendo. Ese es el tema. Yo no escuché todavía ninguna información de que los jugadores de Olimpia no hayan cobrado. Que alguien me mande una publicación y que diga que los jugadores no hayan cobrado. No puedes decirme que no cobran sin ninguna información ni fundamento a la persona que me lo dijo. Coque se quiere comparar, jaja, Cerro, aunque sea pelear el campeonato de estos 4 años y salió vice. Saludos, Roberto. Saludos de Natalio de Sastre. ¿Cómo juega Olimpia? Así te dijo. ¿Cómo soy liberteño? Linda cancha, dice Ismael. La última vez que Olimpia jugó bien fue en el Clásico, ¿cierto? General le gana a Olimpia y pierde contra Tempestad. Cierto, eso es. Dice... Si no pagaban salario, la prensa no iba a parar de hacer ruido de eso, ¿cierto? Ahí está. Bueno... ¿Qué hacen, gente? Les pregunto. ¿Qué hacen? ¿Qué cambian? ¿Qué jugadores van a poner? ¿Qué jugadores van a hacer jugar en este segundo tiempo? Díganme. ¿Culpa de Coto Nogué? Preguntan. No. Cerro le destruyó a Olimpia. Se viene otro asunciónico. Dicen los muchachos. Acá es puro chonguismo. Es interno el problema. Desde que ese español... Está, dice, se va a la... dicen los muchachos. JCC Pumpido. ¿Van a transmitir el partido del Club Cerro Porteño? Sí. Saludos desde Mar del Plata. Aguante Cerro, dice Marce. Nadie. Ninguno corrinde, dice el chat. Vos sabés que acá el chat le quiere culpar supuestamente que no se paga el salario. Pero sí, ponele que ese sea el caso. ¿Vos pensás que la prensa no iba a estar diciendo Olimpia le debe plata a sus jugadores? Si la prensa cuando se entera de esas cosas tira. Sí o sí se filtra, boludo. Sí o sí se filtra. Y ese no es el caso. No, yo te digo, para mí acá hay un tema psicológico. Te juro que para mí hay un tema psicológico. Para mí acá hay un tema de que están... No sé, boludo, están todo desanimados. Es imposible ver un partido de Olimpia. En serio, y si Olimpia gana hoy este partido, no es que hacer, se dio vuelta. No, qué puta, bro. Te da nervios verle jugar hacia Olimpia. No, es un desastre. Es un desastre. En Olimpia no hay presión, dice Elías Fernández. No creo. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo, dice Wilson Bordón. Masivo, bro, dice Santi. Fran, gracias por seguirnos. Creo que sería mejor llevar a mi equipo del ex a papá. Sí o sí le damos vuelta, dice José. Sí. No aguanta la crítica de la gente, dice King Olimpia. Que vuelva Orteman con Roque. Pero bueno, ¿qué harías para este segundo tiempo? No, para este primer tiempo ya empezará con los cambios. Primero que nada, que salga Alcaraz, que salga Derlis. Y empezar a tocar, bro. Pues sabemos que la cancha está un desastre. Entonces,
Trata de jugar para arriba. Trata de jugar para arriba. Es así como General Caballero literalmente nos hizo gol. Trato de jugar para arriba. Y segundo, qué mal que está la defensa. Es que yo te puedo armar... De abajo para arriba te puedo armar un equipo sostenible. Pero después, loco, la defensa no es imposible. El primer gol de... El único gol de General Caballero viene por una desatención de Morales. ¿Cómo le da? O sea, tan solo está el tipo. O sea, ¿por qué no miran las espaldas? ¿Entendés? Ese es el punto. Y la de nuestra defensa está muy mal. Muy mal. Capaz hasta ahora no sé qué es lo que falta, ¿entendés? Está muy bueno el partido de Madrid. ¿Por qué no se reacciona a ese partido? Hoy fue el debut de Mastantú, ¿o no? ¿Verdad? Hoy fue, no fue la Vasalla. No, pues debut como titular. Ah, de titular. Claro. 3 personas marcando uno solo. Claro, y lo dejas solo a Clementino, que vos sabés que Clementino junto a Chiquito Jiménez son las 2 personas que sí o sí le marcan gol a Olimpia. Como Ifrán hace rato lo dijo, el que estaba en el chat, nuestro socio, el moderador, dijo que Clementino es el máximo goleador del Rojo, con 24 goles. Seguramente 20 goles le hizo a Olimpia. Olimpia solo mete presión cuando falta 10 para acabar el partido. Siempre es así, dice. Estoy pidiendo a Dios que gane Mallorquín. Mallorquín, dice nuestro amigo Natalia. Mallorquín. ¿Cuánto va? 1-0 gana General Caballero, chat. Seguí así, Ramón Díaz, dice. Pongo a Cardoso por izquierda por Alcaraz y que quede 4-4-2. O sea que hasta Fernando Cardoso te puede jugar detrás del 9. O como 9 y todo. Bueno, si ahora lo tenés a Varones, yo creo que si hace un 4-4-2 lo va a poner detrás del 9. Che, pero en serio, ¿por qué no lo hace jugar a Cardoso en su puesto? Siempre lo pone y lo expone de lateral. Es que yo te digo algo. Yo entiendo que Derlis necesita confianza, pero Derlis no está al 100. Derlis no está al 100. Si querés que Derlis esté al 100, mandalo a la reserva y que juegue en la reserva. Que tenga minutos, que empiece a perder el miedo. No lo pongas ya directamente ahora y menos en este estado de la cancha. Sí, porque te puede complicar. No es lo eso. Que si vos tenés miedo jugando en una cancha normal, Imagínate lo que hace ahora. lo que en una cancha que está todo mojado y que te resbala todo al pedo. ¿Entendés? Entonces a eso es lo que voy. Hacerlo jugar a Fer Cardoso en su posición. ¿Hace cuánto venimos esperando de él? Y por eso, en su momento se lo mandó a Mendieta. Después volvió y empezó a jugar de la gran puta. ¿Ustedes se acuerdan cuando Mendieta no estaba bien? Se lo mandó a la reserva, volvió, rindió. Es complicado. Es Complicadísimo, complicado. sí. Es complicado. Qué pena Olimpia, no juega nada, no tiene idea de juego. Alcaraz perdido, dice Juan Campis. Coque hablando mal de Derlis, pregunta. No creo que esté hablando mal. No estoy hablando mal, estoy diciendo lo que pienso. Seguí Ramón Díaz, así no te vayas. El cambio sería Abreu, Leguizamón y Redes ya o Cardoso, dice José Espínola, perdón. ¿Sabes qué? Juega 4-4-2. Metelo a Fernando Cardoso por Derlis. Ya lo tenés a Varón ahí. Y ponerlo a Abreu. Ponerlo a Abreu en vez de Alcaraz. Y empezar a jugar a los toques. Complicada la cuestión. Complicadísimo. Mendieta era y fue el último 10 de Olimpia, dice Wilson Mordon. Y Pupio Gina dice, no son los jugadores en el tipo de juego de los técnicos, dice Brian Lugo. ¿Y cómo a los toques y la cancha no da? Dice Luis. Que le meta a Benedetto. Otro hijo de puta de Benedetto. Vino a robar y se fue. Sí. Jugó 14 partidos, pidió permiso para su cumpleaños. Un chupapija de mierda. Bueno, señores. Segundo tiempo se aproxima. General Caballero versus Olimpia. Olimpia, General Caballero. Va a remontar tranquilo. Realmente Olimpia no puede perder contra General, dice Kevin. No se va a poder jugar a los toques si la cancha está peor que Olimpia. No, sí, era. Leguizamón. Y ese es Gamarra, ¿eh? Ese es Gamarra.
No, ¿quién es? No. Sí, para mí. No. ¿No es Ledesma? Leguizamón, entonces va a salir ¿quién? ¿Alcaraz? ¿Quién era ese? No le vi. ¿Leguizamón? Y el 34. Gamarra, ¿eh? Si es Gamarra va a ser Liderlis. Sí, es Gamarra ahora. 34. Señores, se va a producir el cambio. Bueno, sale Derlis. Sale Derlis, entra Leguizamón. Bueno, Leguizamón jugaba por Saca derecha. Quintana. Saca Quintana, entonces es Ledesma. ¿Por qué saca Quintana? Derlis y Quintana afuera. Bueno, a eso es lo que yo voy. No entiendo. ¿Para qué lo pone? Arrancó el segundo tiempo, la segunda etapa en Karen de Olimpia. Busca el empate. Olimpia quiere ganar este partido. Ahora está cayendo por un gol contra cero. Ingresó ¿Qué fue ese cambio? Leguizamón. Y va Leguizamón a la carga. Leguizamón con la pelota. A ver, Leguizamón, ¿cómo está? Se resbala Leguizamón. Sigue con ella. ¿Cayó? Alta, profe. Alta. Sacó Quintana. Ledesma es. ¿Por qué saca a Quintana? ¿Por qué no saca a Franco? Que Franco no tuvo un buen partido. Por más de que capaz Quintana no apareció, el único tipo que te puede hacer algo diferente en el partido. Señores, hay pelotas paradas. Ingresó Ledesma. Ingresó Leguizamón. Pelota parada para el Descano en el primer minuto de juego. En esta segunda etapa. En Carendí. Buscará la pelota arriba. Atención que hay peligro. Levanta la mano Capazo. También Richard. 46 minutos. A ver, autoriza el juez del partido. Viene el centro al área. El salto de Capazo. Le quedó a Leguizamón. Toca Leguizamón. A ver cómo está Morales. Eleva Morales la pelota para Guillén. Para Guillén. Todo tranquilo. ¿Cómo le vas a quitar a Quintana? Dice. Hola Alejandra, ¿cómo te va? ¿Le están cuidando para la selección? Dice Ferchu. María Ferreira, gracias por seguirnos. Segundo tiempo. Se viene en estos momentos. Vamos a ver cómo termina. Vamos a ver si Olimpia puede levantarse y dar el batacazo que busca. Porque hasta el momento está cayendo ante General Caballero. El promedio está feísimo. Juega. Ahora Leguizamón, lateral. Leguizamón la deja pasar. Hay juego con las manos para el Decano. Arriba la pelota. Cantero. Cantero se coloca. Pide la pelota Faustino Marone. Arriba el balón para Alcaraz. Saca General Caballero. Se juega en el costado derecho. Frente a Plateas. Y despeja General. Responde Olimpia. A ver, Leguizamón, la dejan pasar. Hay juego con las manos. Increíble cómo juega Olimpia. Marco, hoy toca pelear con abuelitas otra vez. ¿Por qué la gente te está diciendo que vos te peleas con la gente, que chocás carrito en el súper? No, ayer una señora me chocó. Ajá. No se dignó a pedirme perdón. Una maleducada la señora. En el supermercado, con su carrito. Pero te chocó fuerte. Sí. ¿Qué Me miró echó? mal, boludo. No me echó. ¿Y qué te dijo? Nada, me miró mal. No maleducada la abuelita. Atención que Olimpia. El Decano con Leguizamón. Leguizamón manda al centro al área. Mamá. Dije el centro al área, pero Che, se quedó pero- ahí. ¿Por qué no le trataste a la abuelita ahora? No le dije nada. Leguizamón toca rápido. Leguizamón se mueve ahora Olimpia. A ver qué tal está Cantero. Cantero retrocede. La pelota va para Ledesma. No puede Olimpia. Despeja Jorge González. 1-0. ¿Era mi abuelita Marcos? Eso. No. Pará, por favor. No puede Leguizamón ante Cabreira. Muestra la pelota Cabreira. Cabreira resiste. Toca atrás. Despeja la pelota General Caballero. El partido está 1-0 a favor del equipo del Rojo de Mallorquín. Está ganando por la mínima diferencia. Cayó mal Franco. Cobró y acusó la falta de Molinas. A ver. ¡Ay! La espalda, papito. Besito que más duele. Ay. Se escucha doble, dice. Hola. ¿Se escucha doble? Hola.
¿Cómo que firmás terminar 0-0 contra Fernando de la Mora y eliminarnos en penales? Joder, puta. ¿Quién me te firma eso? ¿Te acuerdas, Ramiro? ¿Firma ganar, sí o no? Ramiro, ¿firmás que Olimpia salga campeón de la Copa Libertadores, pero que Cerro gane clausura de Copa Paraguay? Le dijo a Franco, algo así le dijo. Prefiero meterme un tiro. Prefiero meterme un tiro, No, que Olimpia vaya al Mundial de Clubes, era. Algo así, Preferí que Olimpia vaya al Mundial de Clubes y que Cerro gane en clausura y la Copa Paraguay. Y Franco, prefiero meterme un tiro, Mala leche, dice, las amarillas la guarda en el orto el árbitro, hijo de... No, tranquilo. Pack 2. Che, fuera, bola, se golpeó la columna. Sí, se golpeó la columna y... Pelotas paradas para Olimpia. 1-0 Guadalupe. Guadalupe. Pelotas que corresponde al Decano. Saliendo como puede ahora Franco. Fer Cardoso espera para remontar. ¿Sí o no? ¿Qué dice Junior? En momento. Ah, no. Coincide con Junior. Hay pelota parada por Olimpia. Atento que el Decano quiere marcar. Atento con Capazo, Atento con Capazo. Pelota parada. 3/4 de cancha. Autoriza Ojeda. Viene el centro de Morales. Despeja General Caballero. Va Ledesma contra Jorge. Se lanza. ¡Epa! Falta. Sacame ya amarilla ese. Amarilla tiene que ser ya. La segunda vez que este Tercera. tipo, Tercera, La sí. tercera, sí. Cállate, González, cállate. Transmitimos los partidos del día de hoy. Claro que sí, señores. Gracias, Jessica Carolina, por seguirnos. Se tiró. Se tiró. Epa, José CCP, gracias por la sube. ¡Qué grande, José Qué grande, CCP! Marce, crack. Crack, Marce, Gracias a los perros que se suscriben. Pelota parada para el conjunto de Cano. Busca Olimpia marcar el empate. Hay muchas probabilidades de arriba. A ver cómo están Capazo. A ver cómo está Richard. A ver, Ojeda. Amolestando verbalmente. Saludos, Martina. Pilota del Decano frente a Platea. La gente de Jarendí atenta. Hay juego de Leicemón en el área. Saca General Caballero. Pero ni un putal. Vamos. Que ni una puta pelota llega a la cabeza. Lateral que corresponde a Olimpia. Juega rápidamente el salto de Alcaraz de cabeza. Despeja General. No del todo, porque está Richard. Ahí está para Alcaraz. Viene el remate. Tapó Guillén. Leguizamón. Ahí está. ¡Epa! Leguizamón no puede. Se alza y viene el remate. Tapó Guillén. ¡Guillén! ¡Sos un hijo de puta! Guillén, señoras y señores. Guillén. Guillén está jugando. Está en su prime, Guillén. Hijo de... No, déjate. Ya viene el tapa. Toque. Pum. Guillén. Hay córner, señoras y señores. Hay córner. ¿Qué hijo de puta? Este tipo nunca ataja. Nunca ataja, boludo. Y contra Olimpia es Neuer. Buffon. Iker Casillas. El pelado del Barça. No me acuerdo su nombre ahora. ¡Puta! Tenemos 53. ¿Cómo? ¡Valdés! ¡Qué burro este Leguizamón! Dice. Vamos, varones, carajo. Córner para el conjunto de Cano. A ver si puede contra Guillén. Viene el centro al área, primer palo. Saca, pero centro malísimo. Pelota para Leguizamón. A ver, Leguizamón, cómo está. Ahora sí el centro. Ahí está. De pie. Pucha, dejate de joder. General bueno, Caballero, ¿quién te conoce? Ahí te lo digo. Está Víctor Valdés en el arco y después está Piqué con Puyol ahí al lado. Y a la carga va. Y tiene Sánchez la pelota contra dos. Sánchez. Toca atrás Sánchez para Molinas. Va encarando General Caballero. Ojo con esto y va Ledesma. Se viene la contra de Ledesma. ¡Ah! ¡Ah!
1-0, gana General Caballero. Metió pelota en profundidad con una laguna de cancha. Pelota arriba, la baja Olimpia, despeja General. 1-0, 54 minutos. No puede ser lo de Olimpia, porque General juega con una pared en vez de un arco. Dice, yeah. Acá hay torneo senior en mi barrio, tiene más gente que el partido de Olimpia, dice Lucio. Ya no te ves ese partido, carajo. Tranquilo. Hay lateral que corresponde. Voy a sacar mi lente, a ver si yo tengo el lente de la mano. Ni formativa no tenemos, dice Juan. Se ríe Nadie Maldonado. Se despeja rápidamente. Ahora Olimpia. Insiste General. De cabeza sacó Tutu. No saca del todo en esa Ledesma. Le queda al medio. Y va Teodoro. Metió. Ahí sí. Metió el codito. Y sí. A ver. Metió el codillo. Sí. Ledesma metió el codo. Pelota parada. Mirá. Bueno, gritando, ¿verdad? Gracias, Martina. Grande Martina, querida. Gracias por estar. Señores, 55 minutos. Ramón conversando con Emiliano. Pelotas paradas para General Caballero. Vamos, General, dice Richard Paredes. Mirá vos. 56 minutos. Redes se prepara. Rodney Redes. A mí sale Alcaraz. Tiene que salir. Pelotas paradas para General Caballero detrás de la caprichosa. Teodoro manda la pelota al área. Despeja. Ortiz. Buscan a Leguizamón. No puede Leguizamón. Había mano. Redes tampoco ya no da. ¿Para qué parar el partido? ¿Por qué no está Brian Gran? Se van perdiendo, dice. Olimpia cayéndote, General Caballero, chat. 1-0. Gracias, Diana Flores, por seguirnos. Pelotas paradas para General Caballero. Viene el esférico al área. Está Isfran con la pelota. Saliendo Isfran. No puede Olimpia y a la carga va de vuelta el conjunto de General Caballero. Pelota al área para Clementino. La dejó caer. Y va ahora Sánchez. Metió la pierna a Ledesma. La saca por un costado. Hay juego con las manos para General Caballero. El partido sigue 1-0. A ver, se van a producir los cambios en General Caballero. Sale Torales. ¿Esta qué fecha? La 9. Sí. Ingresa Vega. Salió Franco. Salió Franco y sigue Alcaraz. Lateral al área de Molina. Va Sánchez, despeja Capazo, da indicaciones desde el arco. ¿Qué puta lo que Isfran, la vaca, Clementino. González la dejó para Teodoro. Sigue Teodoro. Arce para Sánchez. Sánchez que manda al centro. Pasado. Sigue la pelota en posesión de conjunto de Mallorquín. Va Jiménez. Jiménez con marca. Quiere salir Olimpia. Falta. Gracias, Mari Rolón. ¿Será Coque para el partido del Cerro? ¿Se queda Coque para el partido del Cerro? Dice. Sí. Quitó a Franco, a Seda Ramón, dice. No, encima. ¿Qué son esos cambios de mierda, boludo? Gracias, ¿Qué es lo que Antonio. pasa?
no. Qué locura la Ojeda. Dale, juego, Ojeda. Además, el partido está inmirable, Ojeda. Salida para Olimpia, 59 minutos. ¿Cómo va el partido? El emperador te digo que está 1-0. ¿Se le echó JCC? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿El Luque vio? Ah, no, dicen en Olimpia. Dicen en Olimpia. Va Leguizamón a la carga. Leguizamón manda al centro al área. Atención que está. Rodney Rede le pega. No puede Alcaraz. Ah, no, Alcaraz. Sos un burro. Literalmente, sos un burro. Con B corta, para que te duela más. Uy, no puede ser. No puede ser lo de Olimpia y lo de Alcaraz que no encuentra. Difícil. Estoy para tirar mi celular por la tele. Estoy por tirar, dice Alcaraz, hijo de... No, tranquilo. Juega. Olimpia versus General Caballero. Tenemos 60 minutos. Falta para Olimpia. Y de amonestación. Parece que va a descender Olimpia. No, ¿qué decís? 4-4-4. No. Tampoco para tanto. Era un mal momento. Ángel, ¿quién está ganando? ¿Mister Flajito? Está ganando ahora mismo General Caballero. Estoy para pelearme con abuelita, Marcos, hoy. No, mentira. Pelota parada. Corresponde al equipo de Cano. Va con todo Leguizamón. Sí, eso es cierto. Varones por lo menos se está moviendo, amigo. Puta, Alcaraz no. ¿Sabe cómo voy a querer? Pelota de Leguizamón al área. Cabezazo. Sí, 0 para Olimpia, 1 para General Caballero. Necesita una respuesta. El que relata es Marco Lulax. Es Lulax. Llega, querido, te esperamos hoy, Te esperamos hoy, pibe. Salida para Isfran. ¿Cómo? Llega, querido. Desastre su cancha. Fútbol paraguayo, Dios mío, dice Miguel. Sí, papá. Estamos bien todavía, pero en el... Saca y despeja Olimpia, 61 minutos. 61 de juego. Se enoja Faustino Barone. Pelota parada. No llega ni a Minusbam. Pelota parada, dice. ¿Cuánto decís que perdemos contra Fernando Lamora? Yo te firmo que la gente que nos eliminemos con Fernando Lamora por penales. Pelotas paradas, General Caballero al área. Sale Isfran. Facundo. Isfran. Deja la pelota. Sí, tenemos que ver eso. Martín Textex. Tenemos que poner el marcador y el minutero y demás en TikTok Studio. Tenemos que hacerlo. Hace 3 años estamos diciendo eso. ¿Qué? Hace 3 años estamos diciendo eso. Sí, boludo, pero... Pero sí, muchachos, tenemos que ver. Bien. Qué bien relatas, Lulax. Oí, mamá, Matías. ¿Por qué no muestran el partido? Simple. Porque cuesta caro, hermano. Más de millones de dólares se paga para poder mostrar los partidos. Nosotros vamos a ser uno de los campañeros y mostrar el partido, hermano. No, déjate de joder. Se nos va a banear la cuenta y vamos a comer una feroz demanda. Atención que va Jiménez. Cortó limpia el juego de General Caballero. ¿Qué hora juega Cerro? Oscar juega a las 6:30. Juega el Ciclón. Cuando Cerro gane la Libertadores, podrán, dice. ¿Y qué manera de arruinar tu domingo viendo un partido de Olimpia? Dice Iván Fernández. Paguen y listo. Ese es el jornal de Coque. Dice, pongan en su escritorio el que se usa en futsal. Los cartelitos de madera. Puede ser también, ¿eh? No es mala idea. No es mala idea. Puede ser. Malo son con la gente. Vos. ¿Yo? No te peleas con la abuelita en el súper y con la gente en el chat. Oíme. Coque Recreo pea, dice el chat. More. Va con todo Sánchez, a la carga, encara Sánchez, manda al centro Sánchez, segundo palo, está solito. Está solito, no la puede controlar. Pero todo que General Caballero llegó una vez. Y el centro del área despeja ahora para General Vega. Caballero no gana
¿Nos hace cuántos partidos? No puedo creer que a esta hora se pregunten eso si pueden pasar los partidos. ¿Cuántos años tienen? Son los derechos, ¿cierto? Te lo dice el decano. Sí, a poner en el chat. Chupa verga, Corner para General Caballero, el rojo de Carende. Atento está ahora Facundo Isfrán. Hay corner. ¿Qué le falta a Olimpia? Pregunta 4-4-4. Corner al área. Saca. ¿Qué le falta? Limpiarse todos los males que tienen. Y viene el remate afuera. Señores, dice velada del año. Marco versus la abuelita. Chelson versus el nene de 12 años. Franco versus Romy y Mincho y Coque versus Chorri. Marcos, te pedí una foto y le miraste mal. Me miraste mal a mí, dice. ¿Cómo? Y a mi abuela, dice. Le miraste mal a mi abuela. ¿Vos lo odias a las abuelas? No. Ni ahí. ¿Por qué? ¿Quién es el pelado? Facundo y Fran Junior. Le hubiera respondido mejor. ¿A quién? Y a nuestro amigo Junior Cardoso. ¿Por qué? Y mira la pregunta que me hace. Mira la pregunta que me hace. Pregúntame y mira cómo lo voy a responder. ¿Quién es el velado? Es que tengo acá colgado. Así le hubiera dicho. Pero no me salió, pues. ¿Y quién te preguntó? En Ipacaraí hay súper, dice. Claro que hay súper. ¿Qué ¿Hay te súper? pasa? ¿En serio, boludo? Claro que hay ¿Y cómo súper. se llama? la mierda, ¿qué digo? ¿Y tienen el de 24 horas? Y tenemos papá. Sí. Qué tonto, tío. Cerro. Qué tonto, tío. Joder. Atención que va Clementino, toca por el costado derecho, se viene General, y va con Teo Arce, manda el centro y ya despeja Olimpia, pero no complace. Atención, perdón. De ver partido entretenido de la Premier League un domingo a verles a estos que ni pelota paran, dice Matías Flores, se enoja. A la carga va, es cierto. La tiene general Caballero. Marcos, eres gerente. Gerentofílico. ¿A la pucha? No, ni en pedo. No. Sí, tenemos más de dos. Esa es de 24 horas. Tenemos dos, los. ¿Dos lo tienen? Dos tenemos en otra ciudad, amigo. Ahí tenés. Lateral. Franco cuando habla guaraní. Ahí por ahí. Le hubiera puesto Así no puedo hablar. Te damos otro video. Así no puedo hablar. Me acordé de un material demasiado fuerte mientras Olimpia va aguantando y va Teo Arce. Se acomoda Teo, le pegó de mala manera. No, lo que tengo es un material explícito. Nosotros acá mirando este partido inmirable mientras Singer está con la abuela de Franco. No, cállate. No. ¿Cómo vas a tirar eso? Y eso puso el chat estúpido. ¿Cómo vas a tirar eso mal educado? Pero el chat dijo eso. Bueno. Estoy buscando. Va Sánchez. A la carga va Sánchez. No se fue. Pero igual esto sigue 1-0. Olimpia no levanta cabeza. Está buscando. Encontré el video en cuestión y va el decano. Saca, le queda a Leguizamón. A ver si ahora. A ver si ahora Leguizamón. Leguizamón mete cuerpo de Cabrera. Leguizamón cae. No hay falta. Leguizamón sigue. Leguizamón. A ver, no hay falta. Si se va es nuestra. Y se fue. Y ahí salía de portería. A ver. Ah, no. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Todo esto es culpa de la merca y las putas. Todo esto es culpa de las mercas y las putas. Después que Ferreira se lesionó no jugamos a nada. Dice, bueno, señores, tenemos 68, casi 69 minutos y Olimpia sigue cayendo por la mínima diferencia. Sí, por favor, que vuelva ya sea Ferreira, boludo. ¿Cuánto falta para que vuelva? 2 semanas, por ahí. Yo creo que, pero en un mes yo creo que ahora. Dale Olimpia, dice Guadalupe Vázquez, gracias por seguirnos. Guada
armó un equipo acá en mi barrio y le ganamos a Olimpia, dice Fran. Cualquiera le ganó a Olimpia ahora mismo. Che, vamos a irnos a jugar, será en ese partido. Más o menos, mira. 1 de septiembre, Lunes. lunes. Sánchez, tocando atrás, moviendo para Molinas. Tengo más esperanza a que hoy pase el chipero, a que Olimpia meta un gol. Sánchez adelanta la pelota, la carga, va Jiménez. Jiménez hasta línea de fondo. A la pucha, hace firulete. Vuelve Seba, dice Goku. Que se vaya Pupido. No. Pongo su primer partido. Che, vos sabés que... ¿Te acordás de ese momento de Jubero? Que estaba en Cerro, ingresó para algo y después salió. El jugador era manager. Sí. Manager deportivo. Pero ahora, por ejemplo, vos sabés que me pasa algo con Pupido Gerard. ¿Qué pasa con Y para mí que se va nuestro amigo Ramón y entra Pupido desde. Yo también siento eso. En breve nomás, ese para mí una presión de arriba ahí tipo, epa, mira un poco. Vos sabés que yo siento lo mismo. Pero no sé. Yo siento que este partido Olimpia va a perder. Y no va a seguir Ramón. Realmente es insostenible, hay que ser sincero. Que se vaya Ramón Díaz, no es de ¿Cuántos partidos ganó Ramón? Ramón ganó uno. Le ganó a Recoleta 1-0 1-0 antes del clásico. antes del clásico. Después a Luque le ganó. Creo que sí. O sea que tiene 2 partidos ganados. 1-0 el marcador, señoras y señores. No puede hasta el momento Olimpia marcar su gol en esta cancha que está en mal estado, es cierto. Pero los dos juegan en la misma. No, acá no. O sea, puedes echarle la culpa a la cancha, pero te están ganando 1-0. El equipo está jugando en la misma cancha. Así que no hay excusa de eso. Si está un 0-0, te puedo decir, ¿sabes qué? La cancha está una verga y nadie puede jugar, así no se puede jugar. Pero abre juego Richard Ortiz, se viene la pelota al área, segundos palos para redes, despejó Molina, gracias Ramón Alberto Villalba por seguirnos, hay córner. Ah, claro, Tembetaré. A Tembe, cierto. Tembe. Pero Bueno, si no le Recoleta gana ya Tembe. Tembetaré, después el resto perdiste todo. Empataste, perdiste con Cerro, te golearon con Guaraní, empataste con Libertad y ahora estás perdiendo contra General Caballero. O sea, hace 4 fechas Olimpia no suma puntos. Hay córner para Olimpia. Córner para Olimpia, para el Decano, 72 minutos, manda al centro al área, primer palo. No puede. Quédate, Ramón, vos sos técnico de jerarquía. Que estos troncos no sepan patear es otra cosa. Viene el centro al área, le queda el remate. Mal remate de Morales, que también no está teniendo un buen momento en Olimpia. Todo no está teniendo un buen momento. Boludo, nadie tiene un buen momento. Una sola, te pido una, dice. Codito que yo le hice a Sí, amarilla, fue amonestado. Sí, fue amonestado, pero le tiró el codito ahí. Pumpido viene a ocupar el cargo de Aitor. Claro, si pierde hoy sería un punto de 12, amigo. O sea, hiciste un punto en 12 puntos posibles. Mucho. Te dieron vuelta el clásico, te golearon contra Guaraní, empataste contra Libertad, que te salvó Ifrán. Y bueno, ahora estás perdiendo con General Caballero. Y vas a perder, porque este partido va a perder hoy. Tranquilo. Se viene el Decano. Atención, que va ronda y redes contra Jorge González. Va Jorge, la despeja. Está bostezando, amigo. Ya me imagino el partido, dice Richard Villalba. Sí, horrible. Perdón, pido disculpas. Ahí va. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí te das cuenta, boludo. O sea, somos unos burros. Falta mucho, sí, pero amigo, tú no te das cuenta por el partido que estos equipos no levantan cabeza. ¿Qué es lo que yo mufé? Ya otra vez yo. No mufó y otra vez Marco. ¿Qué yo hice? Dice Agosto campeón. Bien. Yo le hice el video de presentación de su camiseta. Dice de Agosto. ¿Cuánto dice de Agosto? ¿Qué puede ser? El club de... En el Pacaraí salió campeón.
¿Y es tu equipo? No, el equipo 24 de mayo, Gabriel. Y visita el clásico, así son, mercenario. No. Mercenario, cabrón. No. 24 de mayo, gozo. Renovamos el plantel, cambiamos el DT. ¿Qué pasa? Dice Juan. No sé qué jugadores le va a faltar a Olimpia, boludo. Casi 20 jugadores trajo, un plantel completo trajo. No puede ser. Oh, déjate de joder. Da sueño este partido. Hay cambios en el caballero. Modificaciones en general, caballero. Son pibitos, Y sí, este es el séptimo partido, Jorge. Séptimo partido ya que registra Ramón Díaz. Y sería la tercera derrota de Ramón. Perdiste contra Cerro, perdiste contra Guaraní y perdiste ahora mismo contra Trinidense, perdió Bustos. Esa fue su salida. Y ahora perdiste contra General Caballo. El salto de Alcaraz, busca a Leguizamón en el área que está, no puede. Ingresó Aguilera. Equipo chico, así como los Ñembu, periodistas de pasión, dice Adelio. Qué gran Adelio. Te quiero, Adelio. A Adelio ya no le puteo más. Yo tampoco, buena onda, Adelio. Córner al área de Olimpia, el salto que no sale. Adelio, ¿de dónde me lo está viendo, Adelio? Porque siempre está Adelio, eso es lo que da gusto. Adelio es fiel seguidor de Pasión Estudio. Crack total, Adelio. Adelio López, ¿eh? Crack. Que venga Saba, dice. Seguramente no están cobrando los jugadores de Olimpia. Eso puede ser el problema. Nadie juega con amor, dice. Lucas Enciso, gracias por seguirnos. Saludos. Sí, contra Recoleta hay que meter y ganó Ramón. Gracias Eugenia Duarte por seguirnos. Gracias Eugenia. No creo más que sea por el agua. Buenas tardes, Pasión. Mía, dice Contra ¿qué? Recoleta ganó apenas. Hola Gustavo Ibarra, ¿cómo te va, Dúo? Marco, FIFA o PES, dependiendo de los años. Dependiendo de los años. ¿Por qué? Porque antes PES. Antes PES, ahora FIFA. Amenita, gracias. Saludos de SD, dice Eugenia. Pescado. Pescado, exactamente, tremendo. Como el pescadito Ruiz. No es un pescado, es un pescado. Y Trovato, pregunta Johnny. Está preso. Mano. No está con eso. Un empate por lo menos Olimpia, dice 4-4-4. Yo quiero saber si Ramón o Emiliano es el técnico, dice Braulio. PES 2013, papá. The best. Viene la pelota al área, se viene Olimpia, encara en esta. Alcaraz tocó atrás para Morales, levantó para Leguizamón. Por el costado izquierdo pide posición adelantada y está adelantado. Gracias, BXZZ, por compartir. Después estamos con Cerro. Cerro versus el conjunto de Trinidense. Triqui Cerro. Ani. Blooper del día, boludo. Tío, Arce soltó la pelota. Arce y se viene, General Jiménez. Mira, pues esa barrida lo dejó sin chorcito. Hola Maribel, ¿cómo te va? Cerro campeón, dice Maribel Díaz. A ver. Corner para General Caballero. Peligro. Peligro. Viene el centro al área. Primer palo. Rebota. A ver si le pega a alguien. No van a la contra. Ahí va Morales. Morales. Va Morales. Abrí juego por el costado izquierdo, hermano. Se va Redes. Se encara Redes. Cortó. Dejaron meter un golcito. Un golcito. Un golcito. Nomás te pido. No te pido. Nilla, no te pido nada. Se va la pelota. Qué juego. Para Olimpia con las manos. ¡Papica! Lateral para Morales. ¿Quién es el de este General Caballero? Sí, saca la amarilla.
Saca la amarilla, es un estúpido. Sí, bien. Ahí está, exactamente. ¡Roja! Burro, andate, burro. Dos ¿Para veces qué ya le. puta hace eso? Sí. Dale, chao, ya, chao. ¡No! Retrasa el juego. No le quieres defender vos, burrito. Chao. Se va el técnico, viene el centro al área. Ah, bueno, otro favor también. No. Tranquilo. Ese va a servir no para clip, Pablo. ¿Eh? Le pegó. Sí, boludo, sí, le agarré y chutó al costado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Penal! ¿Penal? No sé. No sé qué pasó. Espera, ¿penal? ¿Qué pasó? No. Corner. ¡High corner, señoras y señores! 7 gol me desnudo. Complique. 7 gol me desnudo. ¡Hay corner para Olimpia, señoras y señores! ¡Peligro! Viene el centro al área. ¡El cabezazo! ¡Palo! ¡Palo, señoras y señores! Casi. Qué tremendo el arquero, boludo. Dejaste de joder. ¿Atajó el arquero o fue palo? No, yo creo que atajó al arquero y se fue al palo. Tremendo lo de Guillem. Impresionante. Salta de cabeza. Enita. A ver. Saca General Caballero. El live de ustedes es más entretenido que ver a Olimpia. Amarilla, amonestado, Tutu Vargas. Si meto Olimpia termina la magia en el estudio de pasión, dice. No sé si lamentar o festejar que no entró. Se convirtió en Super Saiyajin, dice Iván Fernández. Pasión Estudio de mejores ojos. Qué grande, Martina. Estudio del sufrimiento de Coque, dice Santi. Ojalá pierda y Ramón se va, dice JL. Señores, 1-0 gana General Caballero. General Caballero gana 1-0. Elevan el balón. El salto que está y despeja General. Busca Olimpia. Tenemos juego de redes. De Chilena soltó redes la asistencia. Ahí no pudo Jorge González. Avanza en esta Alcaraz, que es un tronco, un paquete. Mueve la pelota. General Caballero. ¿Para quién? Para Facundo y Fram. Saliendo Facundo. Se va el minuto. No espera. Tenemos juego, tenemos partido. Sobre los 82. Hay que ver si Olimpia puede al menos marcar algún gol. 1-0 Guadalupe. Sigue 1-0. Atajó el arquero, Sí, atajó, boludo. loco. Atajó el arquero. Qué loco que está. Mirá vos. No, yo no te Uy. puedo creer, boludo. O sea, este tipo, todos los arqueros contra Olimpia son. Una locura, mirá. No, dejate de joder la tapada que hizo. Qué loco que está Guillem. Pelota y salida para General Caballero. Juegan contra Guaraní, juegan contra Libertad, juegan contra Cerro y le rompen la cola. El arquero nunca es figura, la puta que los parió. Y va Alcaraz. Y se viene con todo. Este Ronda y Redes. Mira. Vuelta va. ¿Cómo puede? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bufón contra Olimpia y contra el resto es burrón. Dice que es crimen jugar así, pero bueno. Coloca la pelota Miller Maleco. Nadie le quiere a Olimpia, por eso todos juegan contra Olimpia. Sí, dice Junior Yegros. Miller levanta, salta y despeja Morales. Le queda de vuelta General Caballero. Va
Dominando. ¡Epa! Uy, uy, uy. A ver, amonestación. Amonestado. El jugador de Olimpia. Tranqui nomás, dice Martina. Ahora le culparán al arquero de General Caballero por perder, dice González Frutti. Se viene el Sebas del instante para el partido de Cerro. Coque, tranquilo nomás, dice Rubén Andino. ...84 minutos... Bueno. Coque, Volvete, Liberteño y Marco, vos no, porque ya sos, dice Santi. ¿Qué decís? 85 minutos. Ahí está. Jorge le regaló una suba a FedEx. ¡Qué grande, ¡Qué grande, Jorge! Jorge, boludo! Ese aplauso de la cola Olimpia. ¡Hay pelotas paradas! Es un irrespetuoso. Pelota parada para General Caballero. ¿Qué sos? Pelota parada. ¿Qué pasó el bote? Dame el día, no sé. Coque, sacate el lente, dicen los muchachos. Pelota parada, levanta el esférico Teodoro. ¡El cabezazo! General Caballero, qué golazo de Miller Mareca. Mareca Miller, tremenda la asistencia. Salió el portero y qué cabezazo que clavó. Señoras y señores, de esta manera y es más, creo que la llega a tocar Richard, a ver. No. Es gol de General Caballero. 2 para General, 0 para Olimpia. Menos mal me saqué los lentes, ¿eh? Para no ver la porquería de equipo que tengo. Señoras y señores, gana General Caballero 2-0 y van a la carga los jugadores de Olimpia. A la carga van todos. ¿Para qué? Para regalar la pelota. Porque hay un jugador sentido. Van Persie ya era, dice Santi. ¿Sentido? Jorge González en la nariz. Se ríe Franco da Rosa, que está en el chat. Un gol en contra del gordo, dice. ¿Seguros? 2004-2010 es esto. Por 2 o 3 años vamos a estar así, dice. Sufran carajo, dice Franco. ¿Qué se ríe? Vení, pilla vos, ¿dónde viste ahí? ¿Qué hora pega? Ahora, bueno, fátate. Ya, ¿qué te sabes en el estudio? Pero en OM, los Galácticos. No, Coque le anda mandando muy fuerte a los jugadores en Olimpia. No sé cómo después le saluda. No te cruzas con ellos, ¿verdad? Por suerte. Por suerte. ¿Qué equipazo que tiene Olimpia? Dice Elizabeth. Y a la carga va Olimpia, 88 minutos, se va a acabar el partido, gana General Caballero 2-0. Franco está llegando. Yo sigo grabando, amigo, dice. Llego sobre la hora. Terachores. Decirle a la gente de G-Film que también trabaja en Pasión Estudio, amigo. Ahí lateral. Elijan otra hora, boludo. Pelota abajo, va para Leguizamón. No puede. Horribles de mierda, dice, no, tranquilo. Olimpia y Tapio, dice. Pelota que va al área, sale Guillén, la salió mal en esa Guillén, le queda la pelota a Rodney Redes, que toca atrás para Morales, Morales manda al centro. ¡Oh, Guillén!
Guillén de vuelta con la pelota. Desde que Coque entró Olimpia media, Olimpia no gana, dice. Olimpia Honduras, parece esto. Dice el chat. 2-0 ganando General Caballero. Mueve la pelota por el costado derecho. Morales. Arriba la pelota de Morales. Salta y deja para Leguizamón. Esta es. Cayó Leguizamón, Cayó Falta. Falta, señoras y señores. Iba a la carga Leguizamón y pelotas paradas. Se enoja Mareco. ¿Saben qué es lo peor? Que el cambio de técnico no es la solución. Son los jugadores y dirigencia y Coque. ¿Por qué Coque? ¿Qué te hizo Coque? Pelotas paradas peligrosas que esta puede ser, Todos son Real Madrid contra Olimpia. Y contra Cerro todos entregan la cola, dice Ariel. Se viene Rodas. 5 más. Si en 5 minutos Olimpia lo da vuelta, me desnudo en vivo. Me desnudo en vivo. Pero en serio, imagínate que llega a meter el tercero Olimpia. Me desnudo en vivo. Así en serio. Saco y revoleo mi chota. La revolea. Revoleo, dale y Coque. Sin problema, no. Pelota parada para Olimpia. Guacalá, decimos. No, pues qué pio. Pelota parada que puede ser para Olimpia en el arco. Guillén, atento el arquero. Tiro libre para el decano. Atención con esto, que hay peligro. Le va a pegar Redes o Leguizamón. Va Redes. Afuera. A la pucha. Ay. Coquellita, pecho frío. Si con esto no renuncian, todos ya no renuncian más, dice Marcos Rojas. Salida de portería para Guillén. Después, segunda hora, tenemos Cerro Trinidense, 18:30 horas. Con el amigo Sebas. Saludos de Bulo Bulo, Entre Ríos. Miñañito, Olimpia, ¿cómo va? Dice Kevin. Pelota parada. Ahí empezó la debacle. ¿Desde Bulo Bulo? Sí. Eleva el esférico. Morales. Salto de Alcaraz. Sale Guillén. Despeja General. Sigue en el área la pelota. Esférico en movimiento y corresponde a Olimpia. Vendrá al centro. Oh, salida. Coto, la malaria de Olimpia. No, ¿cómo va a decir el presidente campeón? Presidente campeón, Coto, Ya viene el partido de Papá Cerro, dice Marcos Pérez. Chau, Capés. Coque busca otra cosa que informar, dice Ignacio. Bueno. Sí, no, para mí, yo te digo algo, para mí esto es insostenible. ¿En serio sí? Sí, para mí acá se le echa Romo. ¿Vos decís? Sí. A JCC se lo echó por mucho menos. A Busto se lo echó de poder un partido así. Hace 4 partidos no suma. Hace 4 partidos no gana Ramón Díaz. Hasta ahora no se vio una mano en su estilo de juego. No se vio la mano técnica nunca. Entonces, ahí si va, vos le podés tener mal centro al área, le quedó. Es que ni si tenés suerte metés gol ahora. ¿Entendés? O sea, si vos tenés un equipo y ¿sabes qué te dicen? La gente te dice, no, pero son procesos, esto que aquello. No. Vos en un proceso tenés bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Y después ya es alto, bajo, para que después sea alto. Eso es un proceso.
Ahora, si tu proceso es alto, bajo, 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 bajo y bajo, entonces, ¿qué resta? Tenés que cambiar de procedimiento, de tipo de procedimiento. Y para mí, si querés respetar los procesos, por lo menos tenés que tener un alto. Y hasta ahora Olimpia no tuvo un alto. Ahí va la cara General Caballero, sigue con todo General Aguilera, se va la pelota, hay lateral. Otra vez el DT, el problema, ¿cuánto DT ya cambió Olimpia? Dice. Y bueno, Olimpia trajo no sé cuántos Ya jugadores. comenzó la tercera guerra mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo eso? No, no. El de Canón. Nadie se le ¿En serio, vio? Hay data, vio. ¿Será? ¿Será, vio? ¿Por qué Pelecano? Está densa la cosa, vio. Sí, recién estaban todos juntos. ¿De que tanto Olimpia media todo se fue al carajo? No, porque se empezó a ir con bulo bulo y yo todavía no estaba cuando eso. Terminó el partido. Termina el partido, señoras y señores. Bueno. Felicidades. Felicidades, mataron. Mataron todo lo que tenían que matar. Hijos de puta. Señores, terminó el partido de Olimpia. De esta manera nos despedimos y volvemos en instantes. Volvemos en instantes porque juega Cerro Porteño ante Trinidense. Chau, chau, chau.